¿no? Que es la parte superior. Sin embargo, esta cavidad bucal, entonces, una vez su función a nivel digestivo es formar el bolo alimenticio. ¿Cómo se forma el bolo alimenticio? ¿Cómo formamos el bolo alimenticio? ¿Ah? Ya, bien, entonces la función de las piezas piezas dentarias, una de las funciones es la masticación. Parte de la estética, la fonética, etc. Funcionalmente es masticar. Entonces ustedes saben que las piezas dentarias tienen diferentes funciones. Los incisivos van a cortar, los caninos van a desgarrar, los premolares van a triturar y los molares van a moler. Eso deberíamos hacer siempre. ¿Qué estamos acostumbrados a? Listo, ¿no ve? Entonces tenemos un procedimiento que le estamos complicando. Entonces siempre tenemos que hacer ese proceso. En ese proceso, ¿qué está pasando? Se está mezclando la saliva, ¿no? Con la saliva. ¿A través de quiénes? Justo las glándulas anexas al tubo digestivo. ¿Superiores quiénes son? Las glándulas salivales. Entonces, estas glándulas salivales, ¿cuáles son las glándulas salivales? De las mayores, la principal, ¿cuál es? La parótida. La parótida, ¿no ve? Luego, la sublingual y la submaxilar, que está acá. Entonces, estas son las glándulas, obviamente anexas al tubo digestivo, glándulas salivales que van a ir a desembocar. Algo importante, la glándula parótida, que es la mayor, todos tienen sus conductos. Este conducto va a atravesar un músculo, el músculo del soplo. ¿Qué músculo es ese? El buccinador. Bien, del trompetista también le llaman, ¿no? Un músculo de la mímica. Entonces, va a atravesar, va a entrar a lo que es la cavidad bucal, a lo que es el vestíbulo oral. Y más o menos a la altura del primer y segundo molar superior, en la mucosa vestibular, por ahí va a chorrear la saliva. Entonces, ustedes cuando se hacen el cepillado, pueden hacer eversiones, doblar hacia afuera, y van a ver que por ahí está chorreando. ¿Me dan cuenta? Entonces, esa es la parte de lo que es la glándula parótida. A nivel de submaxilar, submandibular, en el piso de la boca, también van a tener sus conductos que van a proporcionar saliva. Junto con el acto masticatorio se va a formar el bolo alimenticio. El bolo alimenticio atraviesa la cavidad bucal por un espacio. ¿Qué se llama ese espacio que comunica la faringe? Eso, que siempre les han de preguntar, pregunta clásica, istmo de las fauces, sus límites superior, inferior y laterales, ¿no ve? El velo del paladar a través de la úvula, abajo la base de la lengua donde están las amígdalas linguales y los pilares laterales, ¿no? El palato grosso, el palato faríngeo, que forman la fosa amigdalina. Por ahí atraviesa el bolo alimenticio. ¿Y dónde se va? Al esófago. Es recién andado esa práctica, ¿no? ¿Cuántas porciones tiene el esófago? Tres. ¿Cuántos estrechamientos? Cuatro. Esa es la diferencia, ¿no ve? Porción cervical, torácica y abdominal. Y estrechamientos cervicales es un cartílago de la laringe, el ictericoides. A nivel torácico, la aorta y los bronquios. Y para pasar, el diafragma, ¿no ve? Entonces, el bolo alimenticio llega al estómago. Después del estómago va a ir a dónde? Ahí con los ácidos gástricos, ¿qué va a formar? Va a desintegrar. ¿Qué forma? Quimo. El quimo intestinal. ¿Lo ve? ¿No? Entonces ahí es digestivo. Luego va a pasar al duodeno, a la segunda porción del duodeno. Y ahí se va a transformar en quimo intestinal. ¿Lo ves? ¿Qué pasa en el duodeno? ¿Qué está desembocando para transformar eso? ¿Qué llega a la segunda porción del duodeno? Viene del hígado y viene del páncreas. La bilis. Eso, la bilis. Insulina. Y la bilis llega del hígado y del páncreas viene el jugo pancreático. Llegan a la segunda porción y van a desenvolver eso, desintegrar. Y luego va a ir al intestino delgado, eso van a llevar el miércoles, el intestino delgado, que está formado también con duodeno, yeyuno, ilion, y luego va a pasar al intestino grueso. En el intestino grueso, todo lo que ya no sirve se transforma en materia fecal.
y luego va a ser eliminado por el recto, ¿ve? A través del orificio. Entonces, cuando hablamos de irrigación, esto es un momentito nomás y luego empezamos, ¿ya? Estamos hablando de la arteria aorta. Así está el diafragma. Está pasando la aorta, atraviesa y va a llegar a un nivel donde vamos a llamar lo que era aorta descendente torácica, pasando el diafragma se vuelve aorta descendente abdominal. ¿Listo? La torácica se vuelve abdominal. Entonces, esta aorta a nivel abdominal da 3 ramos impares importantes. Así, al lado derecho y al lado izquierdo. Esas arterias que van a irrigar toda la parte de nuestros órganos abdominales se denominan, ¿qué se llaman esas arterias? Uno es el tronco celíaco. Tronco celíaco. 2, la mesentérica superior. Mesentérica superior. Y 3, la mesentérica inferior. Mesentérica inferior. Entonces, esas 3 arterias no se van a olvidar, que es la base para todos nuestros órganos abdominales. Tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. ¿Listo? Entonces, este tronco celíaco va a llegar a la parte superior, a lo que es el estómago, a lo que es el vaso y a lo que es el hígado. Por lo tanto, tiene que dar 3 arterias claves que no se van a olvidar. 3 arterias claves la van a recordar por H. ¿Listo? La coronaria estomáquica, también llamada gástrica izquierda, la hepática y la esplénica. ¿Listo? Coronaria estomáquica o gástrica izquierda, hepática y esplénica. ¿Listo? Entonces, esas son las 3 primeras arterias que tienen que ver. Entonces, el tema de hoy justamente estamos hablando de glándulas anexas al tubo digestivo. En la parte abdominal, ¿cuáles son nuestras glándulas anexas? El hígado, el páncreas, y también es un órgano que no es digestivo, pero sí interviene en la parte inmunitaria, que es el bazo, donde la realicé. ¿Ve? Entonces, ¿quién nos inerva? Irriga. ¿Quién nos irriga? El tronco celíaco. ¿Listo? Entonces, este tronco celíaco va a dar las ramas arteriales para irrigar el vaso, para irrigar el estómago y para irrigar lo que es el hígado. ¿Ya? Entonces, para hacer un esquemita, solamente voy a abordar, porque es extenso, el tronco celíaco. ¿Listo? Entonces voy a abordar este esquema y voy a hacer este dibujito, solamente voy a agregarlo al tronco celíaco. Entonces, yo tengo aquí el esófago abdominal y tengo mi estómago. El estómago tiene la característica de tener la apariencia de una letra J. El estómago luego comunica con el duodeno, que tiene una característica de tener como una apariencia de una letra C. Entonces se van a acordar. Entonces la letra J y la letra C. Entonces el estómago, para su característica anatómica, tiene una tuberosidad mayor, tuberosidad menor. Curvatura menor, curvatura mayor. La tuberosidad mayor se llama el fundus, que cuando nosotros estamos parados sobre pie, ahí se acumula el aire. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos acá la primera arteria, que era el tronco celíaco, este es nuestro tronco celíaco, ¿no? Este tronco celíaco nos dice que da 3 arterias. Una se va a ir como un arquito hacia el lado izquierdo y va a dar irrigación a la parte del esófago abdominal. Entonces, ¿se acuerdan una pregunta que era de ayer, de esta semana? Las arterias esofágicas. Las superiores, ¿rama de quién era? Están de mi preguntario, preguntan también a mi grupo. De la tiroidea inferior, rama de la subclave. Las esofágicas medias, rama de la aorta, porque está en medio.
Y las esofágicas inferiores, rama de la gástrica izquierda, o también llamada coronaria estomáquica. ¿Se dan cuenta? Ahí es esa arteria que va a dar. Ahora, esta gástrica izquierda o coronaria estomáquica solo irriga la mitad de la curvatura menor. Ahí se queda. Hasta ahí. Entonces, en todo este recorrido va a dar irrigación. Solamente a la mitad. ¿No? Chicas, tráiganse banquitos. Del otro cubículo, para que no estén paradas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la mitad más al esófago abdominal. Ahora, hay otra arteria que está yendo hacia el lado izquierdo y como característica pasa por debajo del estómago. Cuando hago punteado quiere decir que está por debajo. Entonces, ¿qué hacemos en el cadáver? Levantar el estómago para entrar. Entonces, esta arteria va a llegar ¿dónde? A otro órgano que está acá, que se denomina el bazo. Ahí, el bazo. Un órgano que interviene en nuestro sistema inmunitario. Entonces, esa arteria, la esplénica, llega ahí al vaso para dar su irrigación. Entonces, si les digo, ¿por quién está irrigado el vaso? Por la arteria esplénica. Esta es la esplénica que está llegando al vaso. Entonces, fíjense, ya estamos irrigando parte del estómago. Hemos irrigado al esófago abdominal y estamos irrigando al vaso. ¿Listo? ¿Qué nos falta? La que se va a ir al otro lado, al lado derecho. Entonces, esa arteria se llama la hepática común. Hepática común. Entonces, a este nivel más o menos está el hígado, así, el hígado, ¿no? Un órgano interviene en la parte como glándula anexa al tubo digestivo. Entonces, de esta hepática, ¿qué se llamaba esta? Hepática común. Hepática común. Entonces va a dar su ramita, que se va a llamar la hepática propia, y se va a dividir en hepática derecha y en hepática izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el hígado va a tener una división de un lóbulo, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Entonces, esta hepática común va a dar la hepática propia. Hepática que va al propio hígado, por eso se llama propia. Y común, de donde salen ramitas. ¿Me cuenta? Entonces, esa es la diferencia para su irrigación. Ahí están las tres arterias, ¿no? Que van a irrigar al hígado, que van a irrigar al estómago y al vaso. Pero, ¿qué está pasando con el vaso? Digo, con el estómago. No está todavía irrigado totalmente. Falta. Entonces, ¿esta qué era? Esplénica. La esplénica. La esplénica da unos ramitos hacia arriba que se llaman los vasos cortos. Esos vasos cortos van a irrigar, o gástricas cortas, gástricas cortas o vasos cortos. Van a irrigar la tuberosidad mayor en la parte posterior de la porción superior del estómago. Van a irrigar ahí. ¿Listo? Si quieren, para estar mejor, aquí pueden formar otra fila si quieren. Aquí igual no sé, como vean conveniente. Cosas que estén cómodos, ¿ya? Entonces, ¿este qué se llama? Se llaman los vasos cortos o gástricas cortas. Van a irrigar la tuberosidad mayor y la porción superior del estómago. Pero hacia abajo da otra arteria que se queda igual hasta la mitad. Esa arteria que da se llama la gastroepiploica izquierda. Está al lado izquierdo, que está irrigando la mitad de la curvatura mayor. Entonces, esta es la gástrica izquierda y esta es la gastroepiploica izquierda, que
que están irrigando las mitades de las curvaturas. Entonces, ¿qué nos falta? Esta mitad y esta otra mitad con la tuberosidad menor. Por lo tanto, aquí hay otra arteria que va a descender. Esa arteria que va a ir descender, ¿ya? ¿Qué se llamaba esta? La hepática común. La hepática común. Esta era la esplénica y esta era la gástrica izquierda, coronaria estomáquica, ¿no ven? Entonces, por debajo, y tiene una característica de pasar por la primera porción del duodeno, pasa por ahí. A esa arteria que sale de la hepática común se le llama la arteria gastroduodenal. ¿No? Gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal que desciende, pasa por debajo de la primera porción del duodeno, va a ser la encargada de dar la otra arteria que se va a anastomosar. Y esa otra arteria va a ser la misma, pero del lado derecho. ¿Qué se va a llamar esta? Epiploica derecha. La Epiploica derecha. epiploica derecha. Entonces, ¿qué es lo que se pregunta acá? ¿De dónde se origina la gastroepiploica derecha? ¿De dónde se origina la gastroepiploica izquierda? Si les digo, ¿dónde se origina la gastroepiploica izquierda? De la arteria esplénica. ¿De dónde se origina la gastroepiploica derecha? De la gastroduodenal. ¿Se dan cuenta? Así hemos terminado la irrigación del estómago. ¿Listo? ¿Qué es lo que falta? La curvatura menor del lado derecho. Entonces, aquí hay una variante. ¿Qué se llamaba esta? La hepática propia. Entonces, en ocasiones, la hepática propia es la que va a irrigar la curvatura menor. Entonces, en el estómago, antes de entrar al duodeno, aquí hay un estrechamiento. Ese estrechamiento se llama el píloro. El píloro, el portero. Entonces, esta gástrica derecha también irriga al píloro y la otra mitad de la curvatura menor. Por lo tanto, esta gástrica derecha también se llama pilórica. Pilórica, porque irriga al píloro. ¿Se dan cuenta? Entonces, la primera variante anatómica es que sale ¿de dónde? De la hepática propia. Pero en otros cadáveres hemos visto que sale de acá. ¿Qué se llama esto? La hepática común. Entonces, cuando una estructura anatómica tiene variantes, para que nosotros podamos preguntar al estudiante, no vamos a decir hepática propia o hepática común. Si les preguntamos de dónde nace la gástrica derecha o la pilórica, les vamos a poner una opción solamente hepática, porque hay variantes, que puede ser común o puede ser la propia. Entonces, inciso A, hepática; B, esplénica; C, gástrica izquierda; D, gastroepiploica, así. Entonces, es la hepática. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera hemos irrigado al hígado, hemos irrigado al vaso, y acá va a estar el páncreas. ¿Ya? El páncreas, que también sale de la gastroduodenal, la pancreático duodenal se llama, que va a irrigar a lo que es el páncreas. ¿Listo? Entonces es una esquemita. Una de las técnicas para que ustedes estudien, porque anatomía es complejo, ya saben que es complejo, es moroso, hacerse así esquemas. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que se compren pizarritas y hagan así. Y borren. Otra vez, hagan abreviaciones, anoten, de eso se acuerdan. Hasta de sus dibujos que han salido chistosos, se acuerdan. Es un método de estudio. ¿Ya? Entonces, eso como un poquito de introducción. ¿Ya? ¿Está bien ahí? Ya, ahora sí, háganme. Esto lo pruebe. Bien, entonces, lo que vamos a ahora explicar un poquito es acerca de lo que es las glándulas anexas. Hemos hablado de la parte superior de las glándulas anexas,
pero de la parte de la cavidad bucal, la parótida, la sublingual, sublingual, ¿ya? Luego nos vamos a este órgano, ¿no? Como glandular, que es el hígado, ¿no? Pero para eso van a ver ustedes el miércoles, con el doctor Ochoa le toca, van a empezar lo que es la cavidad abdominal. Entonces siempre al hablar de la cavidad abdominal, tienen que saber los cuadrantes, cómo se forman los cuadrantes. Estos cuadrantes se forman a través de dos planos verticales y horizontales, los cuales van a dividir en 9 cuadrantes. Pero ¿qué tienen que saber de esto? Los reparos anatómicos, de dónde a dónde van para poder hacer esa división. Entonces a veces en el cadáver estamos y con marcador, obviamente con todo el respeto que merece el cadáver, porque nos está ayudando a estudiar todo, siempre, primero con respeto hay que saber qué estamos haciendo. Entonces hacemos marcaciones para hacer inclusive las disecciones, ¿no ven? Entonces nuestro primer reparo anatómico es el reborde costal. Si ustedes se tocan el reborde costal, hasta lateral, ahí. Entonces ese es nuestro primer plano, horizontal. De reborde a reborde, línea imaginaria o podemos trazar. El otro, a ver, tóquense aquí que te van a hacer en fármaco, les van a enseñar a hacer la inyección intramuscular, porque es necesario. En sus casas a veces son los únicos. No hay nadie más que pueda colocar y no van a decir, no, es que yo estudio odontología. No, no ven. No, no ven, tenemos que saber. Entonces los papás van a decir, qué macana. ¿No ven? Entonces tienen que saber. Hay una espina aquí. ¿Qué se llama esa espina? Está esto. La espina ilíaca anterosuperior. Eso es. Entonces es lo más sobresaliente. De ahí hasta ahí, otra línea imaginaria. ¿Ya? Y las líneas verticales es una línea media clavicular que se utiliza hasta llegar a la parte del trayecto inguinal. Ahí, al medio, ¿no? O conducto inguinal se llama, donde la parte abdominal cambia de nombre a región femoral. Entonces, esas son las líneas y queda dividido así los 9 cuadrantes. Siempre la parte, para que se acuerdan, en la parte del medio es el ombligo. Por lo tanto, es el cuadrante umbilical, o también llamado mesogastrio. Arriba epi, abajo hipo. Son sufijos para decir si está arriba, está abajo. Epigastrio, hipogastrio. ¿Sí? A ambos lados del epigastrio, hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho. A los lados del meso, flanco izquierdo, flanco derecho. Y a los lados del hipogastrio, fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha. Un fenómeno interesante cadavérico, ¿no? Es acá, en la fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando nosotros hacemos autopsias médicos legales, en algún momento, no sé si les yo soy forense, hago autopsias médicos legales. Entonces vemos si esa muerte ha sido de producto natural o ha habido alguna influencia, por ejemplo, de ahogamiento o de agentes tóxicos. Entonces, acá hay un órgano importante, que es la primera porción del intestino grueso. ¿Qué se llama este órgano? Apéndice. Es un reservorio, como bolsa. ¿De dónde sale el apéndice? El ciego. El ciego. La porción trófica es el apéndice vermicular. Entonces, normalmente cuando estamos obviamente con vida, ahí llega la materia que no nos sirve y con su musculatura visceral autónoma impulsa para que se formen las heces fecales y vaya hasta el recto. Pero ¿qué pasa cuando no está con vida? Ahí en el ciego se acumula todo lo que no nos sirve y empieza a descomponerse. Entonces ahí empieza la mancha verduzca, que luego va cambiando por los días y se va ramificando todo. Entonces, cuando esa mancha está a nivel del ciego, hay una muerte natural, proceso fisiológico normal. Pero cuando vemos un cadáver que esa mancha no se ha formado aquí y se ha formado en la región torácica, es que ha habido un agente externo, puede ser ahogamiento o puede ser algún tóxico. Ya nos damos cuenta de qué muerte ha tenido. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que nosotros podamos localizar nuestros órganos abdominales. Por ejemplo, ahora vamos a llevar el hígado.
El hígado es la glándula más grande que existe y se extiende, ¿no? La mayor parte del hígado, su lóbulo derecho, está en el hipocondrio derecho. Puede descender hasta el flanco derecho. Se extiende al epigastrio y dependiendo la morfología de ese órgano, puede llegar inclusive al hipocondrio izquierdo. ¿Listo? El vaso. ¿Dónde está el vaso? En el hipocondrio izquierdo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para poder localizar nuestros órganos. Entonces, empezamos con el hígado. Un órgano glandular que tiene más de 200 funciones. ¿Ve? Es un órgano que se encuentra, miren, ahí está la topografía. Tenemos que hacer las líneas imaginarias para poder ver dónde se encuentra en su topografía. Entonces, dentro de las grandes funciones que tiene, el hígado también tiene funciones digestivas. Por lo tanto, va a ser producción de bilis. Esa bilis va a llegar al duodeno. ¿Para qué? Para poder hacer la digestión de alimentos. Entonces, es importante la producción de lo que es la bilis a nivel digestivo. También va a tener muchas otras funciones, como la metabolización de carbohidratos, a lo que se va a denominar la glucogénesis, la glucogenólisis, ¿no? Síntesis de colesterol, producción de triglicéridos, síntesis de proteínas. Entonces, el hígado tiene varias funciones. A nivel digestivo, no se olviden, y anatómicamente nos interesa la producción de bilis. Entonces, si yo les digo, ¿qué órgano produce bilis? El hígado. ¿Y qué hace la vesícula biliar? ¿Produce bilis? Almacena. Eso es un colector, un almacén. ¿Y qué pasa con una persona? Pues, ¿se puede vivir sin vesícula? Sí, sí. ¿Qué dicen? Puede. Sí, se puede puede. vivir sin vesícula. ¿Qué está pasando entonces? Cuando nosotros necesitamos la digestión de alimentos, cuando empezamos a darles grasas, ¿no? ¿Qué está haciendo? Necesita bilis, lanza bilis. ¿Para qué? Para desintegrar las grasas, para hacer la digestión. Entonces se activa la vesícula y empieza el jugo pancreático y ahí desintegran todo. ¿Qué pasa a una persona que no tiene vesícula? El hígado está constantemente lanzando directamente bilis, ya no hay reservorio. Pues esas personas tienen que cuidarse más en sus alimentos, en sus grasas, porque también van a poder reaccionar de diferente manera y van a poder eliminar constantemente lo que es la bilis, ¿no? Entonces, la vesícula es un reservorio importante, ¿ya? Situación anatómica. ¿Cuál es la diferencia entre situación y posición anatómica? Eso tiene que estar claro siempre. ¿Qué significa situación? Lo que están viendo es situación. En su ubicación. ¿Qué es entonces? Situación va a ser cuando está dentro del cuerpo, donde está situado. Eso, in situ van a escuchar. Donde se encuentra. ¿Listo? Entonces ahí podemos decir que está en la cavidad abdominal, ¿no? Formando parte del hipocondrio izquierdo, todo lo que hemos visto. ¿Y qué es posición? Cuando lo saca. Eso. Lo vamos a retirar en una disección del hígado y en un mesón vamos a estudiar. Entonces tenemos que ver cuántas caras tiene, cuántos bordes, cómo se estudia, etc. Eso es posición de estudio. Eso se llama posición anatómica. ¿Listo? Esa es la diferencia. Ahora, para que se acuerden, 8, 18, 28. 8, 18, 28. ¿Listo? Esas son sus dimensiones que presenta el hígado. 1500 gramos, ya no se olviden, 8, 18, 28, es fácil de acordarse. ¿Ya? Es un órgano glandular, el más grande que tenemos. Entonces, para su estudio, tenemos que ver caras y tenemos que ver bordes. Estos bordes van a ir hacia sus caras. ¿Ya? Tenemos una cara superior que está relacionada con el diafragma. Ustedes saben que el diafragma es un músculo, ¿listo? Que está inervado por el frénico. El frénico se origina Nervios raquídeos.
C3, C4 y C5, ¿no ve? De la región cérvica. Su principal es el C. ¿Qué tipo de nervio esofrénico? Eso es mixto. Bien. Motor porque inerva el diafragma. Sensitivo porque termina en el abdomen junto con el vago derecho en el ganglio celíaco. Siempre que hablen de ganglio es sensitivo. ¿No? Bien. Inferior o visceral. Entonces, esa cara inferior es muy importante. La base del examen, de su reconocimiento en práctico, en preguntas, es la cara visceral. Porque ahí hay surcos y hay huellas que dejan diferentes órganos. Por eso se llama visceral. A los órganos los llamamos vísceras. ¿Ya? Y la parte posterior, que ya está relacionándose con la parte vertebral, con la parte posterior, que vamos a ir viendo. Estas caras están divididas por los bordes anterior, posterior superior y posterior inferior. Entonces, ahí están viendo, por ejemplo, un hígado, pero del lado posterior. Siempre el lóbulo derecho es más grande y el lóbulo izquierdo va en punta. Algunas excepciones que hay en forma de C, los hígados, cuando este lóbulo crece, pero no llega a ser tan grande como el derecho. ¿No? Entonces, siempre que vean un hígado, primero planteen esto es derecho izquierdo. Entonces, están viendo desde atrás, de la región posterior o de la vista posterior. ¿Ya? Entonces, la cara superior. ¿Qué van a encontrar en la cara superior? Entonces, este es el diafragma. Miren, está el músculo, el diafragma. Entonces, está un poquito levantado porque va a tapar, por eso se llama cara diafragmática. Está dividido en dos por el ligamento falciforme o suspensorio del hígado. Pregunta, ¿qué es el ligamento suspensorio o falciforme? ¿Listo? Así sería. ¿Cómo es? El ligamento suspensorio falciforme es un repliegue del peritoneo. ¿Ya? Entonces, cuando avanzamos, eso también en el próximo momento van a hablar. Cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de un cadáver, el estudio es al contrario que el estudio teórico. Siempre el estudio teórico se empieza de huesos y se va hacia afuera. En cambio, en el cadáver no podemos hacer eso, tenemos que empezar con piel. Entonces, abrimos piel y encontramos debajo de la piel grasa. Y debajo de la grasa encontramos la saponeurosis. En este caso van a llevar ¿qué? Los músculos de la región anterolateral del abdomen, de la pared anterolateral se llama. Ahí van a ver los rectos y los anchos, el oblicuo mayor, menor, transverso. Sacamos eso y encontramos lo que es la fascia transversalis, van a ver donde están las hernias, y luego recién que vamos a ver el peritoneo. ¿Listo? Entonces es como un celofán o un nylon que está envolviendo todos los órganos. Y además entra entre órganos formando repliegues. ¿Para qué? Para que los órganos no se choquen. Entonces eso hacen, esos son repliegues peritoneales. Y dentro de esos repliegues se habla mucho de lo que es los omentos o epiplones. Si se han dado cuenta, hace rato hemos hablado de una arteria gastroepiploica. A esa gastroepiploica también se le llama gastroomental, porque el epiplón o el omento es lo mismo. ¿Qué había sido? Repliegues peritoneales. ¿Qué hacen? Protegen, evitan de que existe roce entre órganos. Y también ahí están nutriendo, es decir, que para diseccionar eso, o para ver las arterias, hay que diseccionarlas, cortarlas, para que se puedan ver las arterias. ¿Para qué te vas con ellos? ¿Ya? Entonces, ¿qué había sido el ligamento suspensorio? O también llamado falciforme del hígado, había sido un repliegue peritoneal. ¿No? Entonces, este ligamento se extiende, ¿no? Y va a dividir esta cara en el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Ahora, en su extremo libre, esta parte pequeñita que están viendo ahí,
es el ligamento redondo del hígado. Otra de las preguntas, anótense eso, otra de las preguntas. ¿Qué es el ligamento redondo? ¿Qué es el ligamento redondo? Esto viene del cordón umbilical. Es la vena umbilical obliterada, es el residuo de la vena umbilical. ¿Listo? Es lo que queda. Y se vuelve, en su extremo libre, va a ser lo que es el ligamento redondo. ¿Ya? Bien, esto es en la cara superior. Si nosotros vemos la cara inferior, o también llamada visceral, ¿qué vamos a encontrar? Esta cara con diferentes estructuras. Esta es la base de su examen, ¿no? Es la base de un reconocimiento, además. La teoría nos dice que tiene una forma de una H interrumpida. Miren, aquí está un surco longitudinal. ¿Qué lóbulo es? Izquierdo. No se olviden que esta es la parte más grande, derecho. ¿Ven? Entonces, este es el surco longitudinal izquierdo. Y este es el surco longitudinal derecho. Pero este derecho no está continuo. Entonces hay una estructura que lo separa, ¿no? Entonces este surco longitudinal derecho, entonces está interrumpido por una estructura anatómica que ahorita vamos a analizar. Y este otro surco es el surco transverso. De esa manera está formado como una H, ¿no? Entonces esta H divide esta cara en lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo cuadrado y lóbulo caudado, ¿no? No se olviden que el lóbulo cuadrado es el que está entre la vesícula y el ligamento redondo, el cuadrado. El caudado es el que está entre la vena cava y el surco venoso o de Arancio, llamado antiguamente, ¿ya? Entonces siempre se pregunta eso, ¿ya? Ahora, este surco longitudinal derecho, ¿listo? Derecho. Esta es la parte, ¿sí?, anterior y esta es la parte posterior, siempre con la cava. Entonces, esta parte está dada por la fosa cística. ¿Qué es esto? Una vesícula. La vesícula, ¿no ve? Si nosotros sacamos la vesícula, ahí queda una fosita. Esa fosa se llama fosa cística. Entonces, en la fosa cística se aloja la vesícula biliar. Si sacamos, así se queda, en la fosa, ¿no? Entonces, ahí está la vesícula. En la parte superior tenemos esta vena, no se van a confundir. Esa es la vena cava inferior. ¿Listo? Vena cava inferior. Entonces, el retorno venoso, ¿no?, está dado todo en la circulación porta, que se llama, todos nuestros órganos abdominales, recoge el hígado. Toda esa sangre venosa recoge el hígado a través de lo que es la vena porta, que es esta. Entonces todos nuestros órganos le dan al hígado. Pero la vena, esta sangre tiene que oxigenarse. ¿El hígado va a oxigenar? No. ¿Quién oxigena? Los pulmones. El pulmón. Pero el hígado no tiene conexión con el pulmón directo, sino solucionado. No. ¿Qué tiene que hacer? Llegar al corazón. Entonces, ¿quién? La cava inferior. ¿Dónde desemboca la cava inferior? En el atrio derecho, junto con la superior. Y de ahí va a ir al pulmón. ¿Se dan cuenta? Eso es circulación porta, se llama, digestiva. ¿Ya? Entonces, la vena cava inferior, esos son los surcos. ¿Ya? En el lado izquierdo, el surco del ligamento redondo, que ya saben qué es, la vena umbilical, y el surco venoso o de Arancio. Esos forman los surcos longitudinales. Ahora, importante, el surco transverso. Por el surco transverso están pasando elementos que van a ingresar y salir del hígado. Entonces, al igual que el pulmón, tiene una abertura. ¿Esa abertura qué se llama? El ilio hepático. Ya no es pulmonar. Ilio hepático. ¿Ya?
Por este hilo hepático entran estructuras. A eso se llama el pedículo hepático. ¿Listo? Entonces, ¿qué estructura está entrando? La más posterior y la más gruesa es la vena porta. ¿Listo? La vena porta. ¿Qué está trayendo la vena porta? Toda la sangre venosa de nuestros órganos abdominales. ¿Ya? Entonces, la vena porta. Que además, ojo con esto, es la irrigación funcional. Ojo con eso, ¿ya? Irrigación funcional había sido la vena porta. La irrigación nutricia, cuando escuchen ustedes, ¿quién nutre? Siempre arteria. ¿Por qué? Porque está dando sangre con oxígeno, está alimentando. Entonces, nuestra irrigación nutricia, ¿qué va a hacer? La arteria hepática, pero la hepática propia. ¿De dónde nace la hepática propia? De la hepática común. ¿De dónde viene la hepática común? Del tronco celíaco que hemos visto hace un ratito. ¿Se dan cuenta? Así se va armando todo. Entonces, esta hepática propia, antes de ingresar, se divide en dos: la hepática izquierda y la hepática derecha. ¿Sí? Que se puede distinguir ahí en una preparación. Entonces ya tenemos la irrigación funcional y la irrigación nutricia. ¿Ya? Este verde, ¿qué será? Siempre colores universales. La vena es de azul, la arteria es roja, el nervio amarillo y verde, conductos. Por ejemplo, por eso lo han visto, el conducto parátido en la clase verde está. ¿Sí? Atravesando el Bushinado. Entonces, conducto. Este es el encargado de sacar la bilis que está produciendo el hígado. Entonces, este es el conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho. Se unen y forman el conducto hepático principal. ¿Listo? ¿Ven? Entonces, vamos a hablar ahorita de las vías biliares. Esto se tiene que continuar con el colédoco y luego ir hacia lo que es el páncreas para llegar a lo que es la bilis. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que ver en esta cara. Estas estructuras anatómicas. ¿Ya? Ahora, habíamos hablado de dos lóbulos. Aparte del derecho y el izquierdo, la cara inferior o visceral presenta estos dos lóbulos medios. No se van a olvidar. El lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. El lóbulo caudado tiene dos tubérculos. ¿No? El tubérculo papilar y el tubérculo caudal. Esos dos. Entonces, cuando les hacen un reconocimiento y con un alfiler en el cadáver, en cualquiera de esta parte, lóbulo cuadrado. No hay más. Pero, ¿cuál es la diferencia? El caudado. Porque si colocamos acá, ¿qué tendrían que colocar? Tubérculo papilar del lóbulo caudado. Si colocamos acá, tubérculo caudal del lóbulo caudado. Y si colocamos acá donde están las flechas, recién lóbulo caudal. Esa es la diferencia. ¿Listo? En estructuras. Entonces, este surco que habíamos hablado, que es el surco longitudinal derecho, está interrumpido ¿por quién? Por el tubérculo caudal. ¿Listo? Esa es la diferencia. Muy bien. Ahora, ¿qué también tienen que ver? Las relaciones que producen lo que es las impresiones de otros órganos o de otras vísceras, ¿no? Entonces, en toda la parte izquierda está el estómago. Por lo tanto, esta es la relación o la carilla gástrica, ¿no? Que es la mayor. En la parte derecha está la carilla renal, que inclusive se extiende a lo que es el área desnuda del hígado por estos repliegues peritoneales también, que se llaman los ligamentos coronarios. Ya vamos a ver ahorita. Aquí arriba está la cápsula suprarrenal. ¿Sí?
que es como el gorrito que tienen los riñones. ¿Ve? Por debajo está la cara cólica. Cuando vean el intestino grueso van a ver que tiene un ángulo esplénico y un ángulo, ¿no?, cólico. ¿No ve? Hepático. Hepático al lado derecho y esplénico al lado izquierdo. Miren que el vaso siempre está en el lado izquierdo. En este caso es el derecho, es el ángulo cólico, ¿no?, que está bien. El duodeno, su continuación es el píloro y el colon transverso, que va a estar aquí, está subiendo así. El lado derecho es bajo, el lado izquierdo es más arriba. Entonces, todo esto va a ser el colon transverso, que va a estar entonces relacionado. ¿No? Bien. Entonces, ahí hemos visto la parte también de los surcos y las relaciones peritoneales. Otra vez, ¿qué es el peritoneo? Ya. Hasta como un celofán es hecho, ¿no ve? Pues no es un celofán, cuidado, es una membrana. Es una membrana que recubre toda la cavidad abdominal y que tiene prolongaciones o repliegues para que no haya roce de órganos. ¿Listo? Y esos repliegues tienen diferentes nombres. El epiplón, o también llamado omento. El mesenterio, que van a ver con el intestino delgado, que fija para que no podamos levantar el intestino delgado, lo fija, eso se llama el mesenterio. En este caso hemos hablado del ligamento falciforme, que divide al hígado. Y también vamos a hablar de estos repliegues que se llaman los ligamentos coronarios. Entonces, existen los ligamentos coronarios superiores y los ligamentos coronarios inferiores. ¿Qué tienen que saber de ahí? Y ojo con eso. ¿Quién origina el ligamento coronario superior y quién origina el ligamento coronario inferior? Ambos ligamentos, superior hay derecho, izquierdo. Inferior, derecho, izquierdo. Pero, la diferencia, los coronarios superiores se originan del ligamento falciforme. El ligamento falciforme está arriba y va a desdoblar. ¿Listo? Ahora, el ligamento coronario inferior se origina del epiplón menor. Epiplón menor, o también llamado omento menor. Si les digo o les pregunto, ¿qué es el epiplón? O también llamado omento. ¿Qué es? Por favor, ¿qué es? ¿El celofán qué era? Peritoneo. Es un repliegue peritoneal. Todo repliegue peritoneal. ¿Ya? Los ligamentos, los epiplones, omentos, todos son repliegues. Mesenterio, repliegue. ¿Ya? Bien. Entonces, a este epiplón menor también se le llama gastrohepático. Gastrohepático. Entonces, ¿qué está uniendo? Un epiplón tiene una función de unir órgano con órgano. Entonces, ¿qué está uniendo? ¿Qué es gastro? El estómago con el hígado. Va a haber una membrana, repliegue peritoneal, que une el estómago con el hígado. A eso se llama gastrohepático. ¿Listo? Bien, entonces aquí me van a entender eso. Miren, ahí. Ya he tratado de armar con lo que van a ustedes identificar, ¿no ven? Su práctica. Entonces, eso es la idea. Ahora, aquí está el estómago, miren, la apariencia de una letra J. El esófago abdominal, 2 centímetros, es la porción más pequeñita, esófago abdominal. Entonces, este es el hígado. Entonces se lo está levantando el hígado. No se olviden que el hígado va a venir acá, porque por eso tenía su carilla gástrica, ¿no ve? El hígado, entonces esto lo tapa. Entonces hay que levantarlo y no vamos a encontrar todavía lo que les he explicado, lo que es la coronaria estomática, que es la más de todavía no.
encontramos estos repliegues. Estos son repliegues peritoneales. A nivel superior, el epiplón menor, o también llamado aumento menor. Y a nivel inferior, el epiplón mayor, que es como un delantal quirúrgico, se levanta todito esto. Pues toda esta parte, para ver lo que es el intestino delgado, el intestino grueso, todo, hay que diseccionar el epiplón mayor, no nos permite ver, está protegido, por eso los digo es como un celofán que envuelve todo. ¿No? Entonces, este epiplón menor, o también llamado gastrohepático, va desde el borde derecho del esófago, toda la curvatura menor y la primera porción del duodeno. ¿Hacia dónde? Hacia el hilo del hígado. Ahí se va a unir. Entonces, tiene 3 porciones: condensa, flácida y vasculosa. Esto protege. De estas 3, ¿qué es importante? Esta, la vasculosa. Porque ahí diseccionamos, abrimos con las pinzas y ahí encontramos el pedículo hepático. Entonces el cirujano tiene que tener cuidado con esto, porque si corta esto, chao, muere. ¿Se dan cuenta cuánto se lo ha servido por ahí? ¿Ya? Ahí es bien complicado, ¿no? Para ver, por ejemplo, los órganos retroperitoneales, entonces por detrás, como el páncreas que no están viendo, los riñones que no están viendo, hay que entrar aquí. Por lo tanto, esto que hay que aislar. Antiguamente no había pues las cirugías ahora que existen, ¿no ven? La laparoscópica, antes tenían que entrar y tal vez ha habido errores humanos, ¿no? Ahora ya se puede aislar, y es como aislamiento con una grapa que aislamos, jalamos y podemos entrar. ¿Listo? No tiene que existir errores ahí. Entonces, acá desgarramos y está el pedículo hepático. ¿Cómo está formado el pedículo hepático? El de azul que ven al fondo, ¿qué es? Vena porta. Bien. El de rojo, la arteria hepática propia. No se olviden, derecha, izquierda, las arterias hepáticas. Verde, Conducto biliar. conducto hepático. ¿Listo? Ahora, esta es la vesícula. Este conducto que ven, que continúa de la vesícula, es el conducto cístico. ¿Listo? Entonces, el conducto cístico se une y este conducto que va a bajar para desembocar en el duodeno es el colédoco. Por eso van a leer conducto hepatocolédoco. ¿Quién lo diferencia? El cístico. Entonces, si ustedes les ponen aquí un alfilercito, es conducto hepático. Si les ponen aquí abajo, conducto colédoco. Y este que da a la vesícula, el cístico. Esa es la diferencia, ¿ya? Entre hepatocolédoco y cístico. Ahora, para encontrar las arterias, tengo que desgarrar el epiplón menor y allá adentro está el tronco celíaco. Aquí está la gástrica izquierda, por allá abajo está la esplénica, este es el vaso, y aquí está la hepática común, que está dando la propia. Entonces hay que desgarrar esto para encontrar el paquete vascular. Bien, por si acaso, este es el epiplón mayor, que se extiende desde la curvatura mayor del estómago hasta la parte pélvica. Ya van a ver eso. Y después vuelve a subir al intestino grueso. Bien, entonces, ahí por ejemplo, ya se ha desgarrado el epiplón menor. No está este epiplón menor, pero está dando ¿qué? Los ligamentos coronarios inferiores, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Listo? Otra vez pregunto, ¿ya? Dependencia o dónde se originan los ligamentos coronarios superiores. ¿Superiores? ¿Perdón? Del ligamento falciforme. Bien.
¿Dónde se originan los ligamentos coronarios inferiores? En el epiplón menor. En vez de decir epiplón, ¿qué también puedo decir? Aumento. Aumento menor o epiplón menor es lo mismo. Ese es el RP. Por la unión gastrohepática también se puede decir. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí están los ligamentos coronarios. ¿Listo? Superiores e inferiores. Ahora, estos ligamentos coronarios, miren, superior e inferior, se unen. ¿Formando quién? Los ligamentos triangulares. Entonces, los ligamentos coronarios superiores e inferiores van a formar los ligamentos triangulares. ¿Ya? Bien. Este órgano es el único que tiene este recubrimiento, esta cápsula, la cápsula de Gleason se llama, o cápsula hepática, que había sido tejido conjuntivo. Entonces, además del hígado, ¿sí?, de sus recubrimientos por sus repliegues peritoneales, hay una cápsula más que protege y está envolviendo todo lo que es el hilo hepático. Por lo tanto, esta cápsula ingresa por el hilo, protegiendo a lo que es el pedículo hepático. O sea, protege a la vena porta, a las arterias hepáticas y a los conductos hepáticos. Va a proteger y va a llegar para entrar al hilo y adentro del cuerpo, que se va a llamar parénquima, ya, para que se dividan en sus segmentos. ¿Ya? Pregunta siempre de exámenes es esto: ¿cuál es la irrigación funcional y cuál es la irrigación nutricia? La nutricia, la arteria hepática propia; la funcional, la vena porta. Ya saben de dónde viene, pero ahora, ¿cómo se forma la vena porta? ¿Cómo se forma la vena porta? Ya saben que entra al hígado y que está trayendo toda la sangre venosa, pero ¿cómo trae la sangre venosa? Hay otras venas que van a tener que unirse para formar la vena porta. Esas venas se llaman las mesentéricas. La vena mesentérica superior o mayor se une a la vena mesentérica inferior o menor y a la vena esplénica. Y las tres van a formar la vena porta. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, todas el retorno sanguíneo o venoso, entonces le están haciendo las mesentéricas y también la porta. Y toda esa sangre va a llegar a desembocar a la porta. Y recién, como vena porta, entra lo que es el hígado. Pues ahí está lo que hablábamos hace rato, miren, está el tronco cerebral. ¿Qué arteria es esta? El Che. ¿Cuál es el Che? La sequera. Coronaria estomática. Coronaria estomática o gástrica izquierda es esta. ¿Esta qué es? La esplénica, miren, por detrás del estómago está ahí. Esta, Hepática común, que da propia. hepática izquierda, hepática derecha. ¿No? Esta que baja por la primera porción del duodeno. Listo. La gastroduodenal. Gastroduodenal. Relación. Gastroduodenal. ¿Esta qué es? La epiploica derecha y la epiploica izquierda. La gastroepiploica derecha. Izquierda. Izquierda. Esta. Miren que está saliendo en está saliendo de la hepática propia. La gástrica derecha, también llamada pilórica. Pues ahí se tiene que armar como esquemitas. ¿Ya? Ahí está la vena porta, conducto hepático, conducto colédoco, cístico. Ahorita vamos a analizar eso. ¿Ya? Bien. Ahora tenemos, una vez que entra el hígado, esto no se puede ver. Tampoco en disección lo vamos a ver, porque no se olviden que el parénquima del hepático
es como maicillo. Si nosotros hacemos una disección, se arruina el hígado. Entonces lo que vamos a ver solamente es lo externo. Entonces internamente se divide en segmentos. Hay 8 segmentos. ¿Listo? Esos segmentos sirven para producir lo que es la bilis, para la irrigación nutricia o funcional. ¿Listo? Estos segmentos llevan estos nombres. ¿Listo? Lo que normalmente se pregunta, ¿cuál es el segmento 4 y cuál es el segmento 1? ¿Cuál es el 1? Caudado. ¿Y cuál es el 4? Cuadrado. Listo. ¿Ya? Los otros tienen segmento del lóbulo derecho, que son 4, y segmento del lóbulo izquierdo, que son 2. Esa es la diferencia, ¿ya? Para no estar repitiendo. Bien, en el caso de las venas, What? una vez que ingresan, se dividen a todos los otros segmentos que hemos visto. Entonces, estas venitas tienen sus nombres: interlobulares, interlobales, que van a ir a las hepáticas. Y esas van a desembocar en el trabajo inferior, como la vena suprahepática. ¿Listo? Entonces, todo ese retorno venoso que ha venido de todos los órganos, estas venas se unen para formar las suprahepáticas que desembocan en la cava. Y la cava ya le va a llevar al corazón. ¿Ya? Bien, las vías biliares. Las vías biliares, entonces, se dividen en intrahepáticas, que es lo que está dentro de los segmentos del hígado, y lo que nos interesa más, que es lo visible, es la vía biliar extrahepática. Esta extrahepática se divide en principal y accesoria. Ojo, la principal no se puede tocar. Si se van a tocar, el paciente muere. ¿Ya? ¿Qué es lo que se tiene que sacar? La accesoria. Por lo tanto, por lógica, la vesícula biliar, ¿qué va a ser? ¿Principal o accesoria? Accesoria. Por eso podemos vivir sin vesícula. ¿Ya? Perfecto. Ahí está. Esta es la vesícula y este es su conducto. Queda tripofobia. ¿No? Acá la vesícula está formada por lo que es el fundus, el cuerpo, el estrechamiento que es el cuello. Y luego viene ¿qué? El conducto cístico. ¿Ya? Entonces, cuando una persona exagera de la grasa, error. En Año Nuevo, y bueno, en Bolivia todo el año. ¿No es? Todo es ganamos, perdamos, empatamos, trago, fiesta. Todo el año es fiesta. ¿No? ¿Cuál es el peor error? El buen fricasé. Mal, porque además estamos con alcohol y esa grasa es grave. ¿Quién está sufriendo? Aparte del hígado, aparte de las vías digestivas, también la vesícula. La vesícula está absorbiendo también grasa. Y seguimos, ¿no ve? Y como dicen, un día he tomado 3, ¿no ve? Seguimos tomando, ¿ve? Y así, la vesícula ya está, pues, se está acumulando, ahí se forman piedras con el tiempo, eso se llama la litiasis. ¿Qué? El organismo es sabio, expulsa. Por eso nos hace daño el estómago, pues estamos eliminando, etc. ¿No ve? Por vía urinaria, por vía rectal, todo va eliminando. Sirve tanto estamos que hasta transpiramos. Por la transpiración eliminamos toxinas. ¿Qué está pasando? Que tanto se va a trancar acá. Y empieza el dolor. ¿No? Pero a lo boliviano, ¿no ves? No vamos hasta que nos duele. Pero, me está doliendo. Voy a la farmacia, un paracetamol. Tomamos, ya otra vez tomaré. ¿No? Así está. Ya, nos sigue doliendo más fuerte, va, ya no paracetamol, ni nada. Y así vamos. Así, Morfina. esto se está. Puede explotar la vesícula. Puede reventar la vesícula. Emergencia. Pero ya para que reviente la vesícula, ya vamos a tener que ser muy capos. Hay que aguantar mucho el dolor, que nos hace doblar el dolor. Cuando ya no hay más que hasta podemos desmayarnos, recién de emergencia, quirófano.
y puede ocasionar problemas también al peritoneo. Van a escuchar peritonitis, es más complicado. Hay personas que ya no han salido, han quedado en el quirófano con la peritonitis. No se olviden que es un repliegue que está en todo lado, todo eso se contamina y a veces es complicado, ¿no? Entonces eso hay que ver. Entonces, ¿qué está pasando? La producción de bilis, de servorio de bilis viene acá. Entonces, cuando necesitamos, transporta. Entonces, el hígado va acá. Y cuando necesitamos, la vesícula va al duodeno para desintegrar los alimentos. Digestión de alimentos. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se tranca? Pues se inflama, nos dan medicación por vía urinaria, hay que sacar. Si se puede todavía, si no es muy crónico, hacen laparoscopio, que es como un láser que calienta ahí la piedra, la derrite, y entonces luego se elimina. Eso es. Cuando ya no se puede, hay que extraer la vesícula. ¿Ya? Entonces, esta vía es la accesoria, el conducto cístico y la vesícula biliar. Y esta es la principal, el hepático y el colédoco. ¿Cuál es la diferencia? La unión. Cuando el cístico se une a este conducto, lo de arriba se llama hepático, lo de abajo se llama colédoco. Si digamos, hacemos la extirpación, el cirujano tiene que cortar acá, y aquí sutura, listo. Corta acá o acá, chao. ¿Ya? Ahí. Cuando ya no hay vesícula ni cístico, todo esto se llama hepatocolédoco. Hepatocolédoco. Pero cuando existe, lo de arriba es hepático y lo de abajo es colédoco. ¿Listo? Esa es la diferencia. Bien. Bueno, ya saben que está en la porción vasculosa. Ahí está la porción que tiene cuello, fondo, cuerpo, el estrechamiento. ¿Dónde se encuentra la vesícula biliar? En la fosa cística, que forma parte del surco longitudinal derecho. ¿Ven? Vamos a hablar de esto. Ahora, hay algo interesante aquí que forman. Se llama el triángulo de las vías biliares, así se llama. No sé si está en su textito, pero es algo quirúrgico al menos muy importante. Este triángulo de las vías biliares está formado, miren, ¿qué es esto? Conducto hepático. Conducto hepático. ¿Qué es este? Conducto cístico. Conducto cístico. Y lo de arriba es el ilio del hígado. Ahí hay una arteria. La arteria cística. Es la que irriga a la vesícula biliar. ¿Listo? Entonces, ahora yo les pregunto, Rama, ¿de quién es la arteria cística? De la hepática derecha. Bien, de la hepática derecha. Ahí está la rama. Entonces, en este triángulo de las vías biliares se encuentra la arteria cística. Ojo con eso. ¿Ya? Bien. Ahí está la irrigación de la vesícula biliar y el conducto cístico. Otra vez. ¿Rama de quién? La arteria cística. Hepática derecha. De la hepática derecha. El conducto colérico de la pancreático duodenal superior derecha. Esa es rama de la gastroduodenal. ¿Listo? ¿Qué hemos visto? ¿De dónde venía la gastroduodenal? De la hepática común, la que bajaba por detrás de la primera porción. Y el conducto hepático por la arteria hepática. ¿Listo? Como está hacia arriba, de la hepática propia. Bien, hasta ahí es la parte de hígado y vías biliares, ¿ya? Vamos a ir a páncreas y vaso, eso es más cortito. Y terminamos con eso, ¿ya? Al menos no es aburrido. Al menos no es aburrido. Páncreas y vaso. El páncreas y vaso, bueno,
de acuerdo a la topografía de lo que es el abdomen, ustedes ya pueden determinar dónde se encuentra. Peso 80. Algo principal que está rodeado por el duodeno, por las porciones del duodeno. ¿Bien? Entonces, ahí está sus dimensiones. Hay algunos autores que lo llaman o que lo miden como 16. Está entre 15 y 20. Pero la norma es 16, por eso es 3, 6, 16. ¿Cuánto era de hígado? 8, 18, 28. 3, 6, 16. Listo, para que se acuerden. Ya, 3, 6, 16. Como está en este rango, si ustedes ponen 15, 16, 17, 18, 19, 20, vale. Pero 3, 6, 16, para que se acuerden. Es que dimensiones, la verdad, no se debería preguntar porque es variable. Y varía de raza también. ¿No? ¿Ya? ¿Qué es el páncreas? Es Una glándula de secreción mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Endocrino y exócrino. ¿Qué es endocrino? ¿Qué es exócrino? Endocrino pierde contenido de la sangre, exócrino todo excreto. Eso, externamente. ¿Qué es exócrino? El jugo pancreático. ¿No? Entonces, es el jugo pancreático el que interviene en la parte de la digestión, junto con la bilis que viene, ya saben. ¿Ve? ¿Dónde desemboca el conducto colédoco y dónde va a ir el jugo pancreático? Al duodeno, segunda porción del duodeno, no se van a olvidar, segunda porción. ¿Ya? Endocrina, insulina, glucagón, insulina importante. Por lo tanto, las personas que tienen diabetes, Tipo 1. ya saben que el páncreas está en una posición complicada. Entonces, tenemos que ver que ahí está la producción de insulina, glucagón, somatostatina. Este es el páncreas. Voy a irlo a hacerlo ya un poquito, me está atrasando, ¿ve? Lo voy a hacer un poquito más rápido, pero anatómicamente. Entonces, el páncreas, miren, tiene para su estudio lo que es una cabeza. Esta cabeza está rodeada por las porciones del duodeno. ¿Ya? Ahora, fíjense, aquí hay un repliegue peritoneal, otra vez, repliegue peritoneal, que viene del intestino grueso. El intestino grueso, su colon transverso está así, siempre el lado derecho es hacia abajo y el izquierdo es hacia arriba. A eso se llama el mesocolon transverso. Y divide en una porción supramesocólica e inframesocólica, los órganos. ¿Listo? Entonces, la cabeza del páncreas, este es el proceso uncinado, también llamado el gancho del páncreas. Todo este estrechamiento es el cuello, el cuerpo y la cola. La cola se dirige hacia el vaso, ¿no? Entonces, es un órgano retroperitoneal, ¿no? Entonces, hemos tenido que sacar el estómago, miren, se ha cortado, hemos tenido que desgarrar el epífilo menor y se ha levantado el hígado. Adentro está entonces retro, hacia posterior este órgano. ¿Ya? Importante también para ustedes, relaciones del gancho. El gancho se relaciona con estos dos vasos. Después del tronco celíaco, ¿cuál era la que venía? La arteria mesentérica superior. Esta es la mesentérica superior. La vena y la arteria. ¿Listo? Algunos autores le llaman mesorraica la vena y mesentérica la arteria, para no confundirlos, ¿no? Pero nuestro guía base de Roberto a los dos lo llaman mesentérica, ¿no? Superior y a la vena mesentérica mayor, para diferenciar. ¿Está relacionado con quién? Con el gancho o uncus, también gancho o uncus es lo mismo. ¿Ya? Ahora, el cuerpo está relacionándose con quién? Con la primera, segunda y tercera porción del duodeno. Hacen como un recuadro. ¿Ya? Hacia arriba, este es el cuerpo. ¿Qué arteria es esta? Que pasa por detrás del estómago. La esplena. Miren, por su borde superior está yendo la esplena. ¿Ya? Eso debe ser el vaso. Entonces, esa es la característica del páncreas. Entonces, su irrigación. Esta arteria, que es la gastroduodenal, da ramitas que se llaman las pancreático-duodenales, del lado
derecho. Esta arteria, que es la mesentérica superior, miren, ahí está cortado. Da la otra rama, la pancreático duodenal izquierda. Entonces está más derecho y está más izquierdo. ¿Listo? Entonces, si les digo, ¿de dónde nace la pancreático duodenal derecha? De la gastroduodenal. ¿De dónde nace la pancreático duodenal izquierda? De la mesentérica superior. ¿Verdad? Ahora, en su recorrido de la esplénica, va a dar ramitos pancreáticos para el cuerpo y la cola. Esa es la irrigación del páncreas. ¿Listo? Bien. Ahí. Conducto. Este es el conducto pancreático principal que se origina desde la cola. ¿Listo? Desde la cola. Y va a desembocar acá, en el conducto pancreático principal, en la ampolla de Batter, o ampolla pancreático duodenal, se denomina. Y miren, ahí está viniendo, ¿qué es este de verde? Conducto. El colédoco. Entonces está trayendo bilis y está trayendo jugo pancreático al duodeno para desintegrar. Por eso es importante también en fármaco que hay medicación que se desintegra en el estómago, pero muchas personas están con gastritis, recubrimiento gástrico, hay que darle el omeprazol, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene gastritis y le damos un medicamento que desintegra en el estómago, lo arruinamos. Entonces tenemos que dar un medicamento que se desintegre en el duodeno, en esas personas, para que no sea complicado. Vean la capacidad también que tiene que tener el médico de hacer una buena historia clínica, si no lo estamos perjudicando. ¿Ya? Ahora, ¿esto qué es? El conducto pancreático accesorio, siempre está por encima, ¿no? El principal está por debajo con el colédoco, por encima el accesorio. Este jugo pancreático recoge del proceso uncinado o el gancho y va a ir hacia la segunda porción del jugo. ¿Ya? Bien. Ahí están los conductos pancreáticos, el principal y el accesorio, también llamado de Santorini. Entonces, cuando no está abierto el duodeno, la división de los órganos es supramesocólica e inframesocólica. Cuando está abierto el duodeno, como en este caso, miren, ahí están las ampollas. Esta ampolla se llama también la ampolla de Batter. Aquí se divide el repliegue peritoneal. Cuando hablamos así abierto se llama suprabateriana, infrabateriana. Cuando está cerrado, supramesocólico, inframesocólico, para poder observar todas estas estructuras. Ya. Ahí está la irrigación que hemos hablado y por último, ahí está la vena porta, por si acaso. Aclararemos esto. ¿Ya? Miren, esta es la vena mesentérica superior o mayor. Esta es la vena mesentérica inferior o menor. Esta se une a la esplénica y las tres forman la vena porta. Entonces, si damos la vuelta, es esta. Esta es la vena porta. Vamos por atrás. ¿Esta qué sería? Mesentérica superior, vena. Esta, la inferior. Esta, la esplénica, se une y forman la vena porta. Mesentérica superior, mesentérica inferior, Bueno, esplénica. ¿se puede extirpar parte del páncreas en tumoraciones? Sí. Pero hay que ver que no toque conductos principales. Si, por ejemplo, el proceso de un cáncer está en el conducto principal y queremos extirpar, es preferible no, porque lo vamos a diseminar. Y al diseminar va a ir a todos los órganos peritoneos y la persona va a restar sus años de vida. ¿Ya? Entonces hay que ver, se puede extirpar, ¿no?, sus lobulaciones, sus ancinos pancreáticos, nosotros sí, pero sin que toque el conducto principal. El accesorio podemos retirar. Todo accesorio se puede retirar, principales no. ¿Ya? Por último, el vaso.
4, 8, 12. ¿Cómo era el hígado? 8, 18, 28. ¿Cómo era el páncreas? 6, 2, Y ahora vaso. 3, 4, 8, 12. 3, 3, Bien. 16. ¿El vaso qué es? ¿Interviene en nuestra función digestiva? ¿Qué es el vaso? Depósito de sangre. Es el órgano linfoide más grande que tenemos. ¿Listo? ¿Se puede vivir sin vaso? Ay, no veo. Sí, se puede vivir sin vaso. Pero nuestra parte linfática queda con varias estructuras. ¿Ve? ¿Han visto el mediastino posterior? ¿Quién recogía la linfa? Un conducto torácico. Y ahí vienen diferentes Complementos estructuras circulares. que van a traer la parte, ¿no?, de intervenir en nuestro sistema inmunitario. Ya. Entonces, este vaso, para su estructura, se encuentra en el hipocondrio izquierdo, no se van a olvidar. Hipocondrio izquierdo. Es el órgano mayor linfático, de color rojo oscuro púrpura, situado en el hipocondrio izquierdo, se relaciona con el diafragma. Bueno, es un más que ¿qué tienen que ver acá? Esto. Así es su nombre. Este es el vaso. Esta es la cara externa, también llamada diafragmática, por lo tanto se relaciona en el hipocondrio izquierdo con el diafragma. ¿Ya? En la cara interna o visceral, esto es importante. Tiene 3 carillas. Algunas veces tiene una 4ª carilla. Algunas veces. Pero normalmente es la tercera. O 3. La gástrica, la renal, obviamente renal izquierda, y la cólica. Entonces, el ángulo cólico del lado izquierdo, ¿listo?, que forma el intestino grueso. Cólica, gástrica, izquierda. Eso nomás tienen que hacer, ordenar. Esta estructura que se llama el hilio del vaso, normalmente está entre la gástrica y la renal. Cuando este hilio se extiende hasta aquí abajo, abarca las 3 carillas, pero normalmente está entre la gástrica y la renal. ¿Listo? ¿Qué tienen que identificar? Nada más esto. Esta es la vena esplénica y esa es la arteria esplénica. Así en Atlas es bonito, en cadáver es bien complicado. ¿Sí? Porque a veces, ¿cómo diferencian un cadáver de una vena esplénica? Eso siempre os digo a mis alumnos, la diferencia de eso ya está. La vena es plana, sin ensanchada, la arteria es tubular y gruesa. Listo. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Eso tienen que identificar. Cuando existe la 4ª carilla, está acá, que lo produce la cola del páncreas, la carilla pancreática. Pero no se olviden, la cola del páncreas es delgadito y es punta. Y además están los repliegues que no nos permiten rozar órganos. Por lo tanto, muy pocas veces da, pero hemos visto vasos con esa 4ª carilla. Su cola era ancha y el páncreas era bien ancho. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. Funciones. Sistema del flujo sanguíneo. Es también llamado el cementerio de los glóbulos rojos, ¿no ven? Ahí se eliminan en el vaso. Se eliminan. ¿No? Entonces, a nivel de lo que es el torrente sanguíneo directamente, los glóbulos rojos. Entonces, tampoco en disección es conveniente cortarlo, porque también se deshace igual que el hígado. Por lo tanto, cuando estripamos vaso, entonces se lo acomoda anatómicamente para que ustedes vean la cara diafragmática, la cara visceral, el hilio, vena, arteria, carillas. Eso es vaso. Nada más. Es lo más facilito tal vez. La función es interesante. ¿Ya? Vascularización, la arteria esplénica. A ver, sin ver mejor. La arteria esplénica, ¿rama de quién? Rama del tronco celíaco. Del tronco celíaco. Entonces, esta arteria esplénica que va por el borde superior del páncreas, antes de ingresar al vaso, da 2 ramas. ¿Qué se llaman estas? Así ¿no? Que va a la tuberosidad mayor del estómago.
las gástricas cortas o vasos cortos. ¿Qué es esta? Epiploica izquierda, ¿no? La gastroomental izquierda o gastroepiploica Así que hasta epiploica izquierda. izquierda. ¿Listo? Entonces, esa es la característica de la arteria esplénica. Y por último, la vena. La vena es lo que está saliendo. Sale para unirse, ¿qué es esta? Esplénica inferior. La mesentérica inferior o menor. Se unen, forman un conducto que se va a unir a esta. ¿Cuál es? Mesentérica superior. Mesentérica superior o mayor. Y se unen para formar la vena porta. Ya está su sistema parasimpático, ya está, los estén viendo bien aburridos. Así que es serio, ¿ya? Hasta ahí nomás.